Hasta este punto, en esta serie Preciosa Predestinación, hemos visto que la Biblia enseña que Dios predestinó todo según su presciencia y para cumplir sus propósitos. Ahora llegamos a la pregunta, ¿qué vio Dios que afectó a su predestinación? Es importante que nosotros sepamos la respuesta para que podamos saber qué podemos hacer. ¿Qué puede afectar la predestinación para nosotros u otras personas? Los teólogos del pasado se han preguntado sobre esto y han debatido la cuestión por siglos. Juan Calvino respondió que no podemos hacer nada, porque afirmaba que Dios solo veía cosas que Él mismo iba a hacer. En este caso sería solamente Dios el que hace todo, y el hombre sería completamente pasivo. Jacobus Arminius respondió que Dios dio un libre albedrío al hombre y dejaba a cada individuo el creer en Dios o no, el realmente amar a Dios o no, el orar a Dios mucho o poco, el que la persona se abstenga de pecar o no, etc. Y con su presencia de Dios, Dios vio lo que cada persona iba a hacer. Y así decidiría si predestinaría a esa persona para recibir la salvación o no, basándose en lo que cada persona iba a decidir hacer. Así, el hombre tendría por lo menos algo de elección sobre su destino. Pero estas son las mismas dos opciones, con las mismas consecuencias difíciles, las cuales que hemos visto al principio en parte 1 de este video. Parece que estamos trancados aquí otra vez, pero destranquémonos recurriendo a la Biblia y escuchando cuidadosamente lo que la Biblia dice. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¡Wow! Dios hace una obra que produce en nosotros el querer y también el hacer. Ahora Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, así que nuestros deseos, que forman nuestras decisiones o elecciones, y las acciones que realizamos, como orar o hacer bien en vez de pecar, vienen de la obra de Dios en nosotros. No vienen de nosotros. Por tanto, estas dos son cosas que Dios no tiene que ver, no necesita presciencia para ver. Esto también significa que no tenemos libre albedrío o libre voluntad, ya que Dios ha declarado que Él influencia nuestra voluntad. Influye nuestra voluntad. Tiene influencia sobre nuestra voluntad. Bueno, si hay alguna duda que la Biblia enseña que Dios realmente interfiere con la voluntad del hombre, estamos también viendo a Proverbios 21:1, que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. También podemos ver Apocalipsis 17:17. Y solamente quiero destacar esta parte, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Y específicamente era quitar su reino a la bestia.
Ahora, este refiere a esos 10 reyes de los últimos tiempos. Y ellos rebelan contra Dios. No son seguidores de Dios. Por lo que Dios afirma que incluso influye la voluntad de las personas que no lo sigan. Efesios 2:8 habla de la fe. Es otra de las sugerencias de los arminianos que Dios está mirando para ver si tenemos fe. Pero ¿qué dice aquí en Efesios 2:8? Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Filipenses 1:29 menciona la misma cosa. Como al pasar, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Aquí vemos que Dios también da la fe como un regalo. Por lo que Dios no necesitaría ver el futuro para ver si vamos a creer. Si es que es Él mismo el que produce esa fe en nosotros. Entonces podemos verificar todas las cosas en la lista que provee los arminianos y entender que las cosas que todos los teólogos, como Jacobus Arminius, imaginaban que Dios prevé para buscar en ellos sus decisiones, en realidad esas cosas son producidas en nosotros por Dios. Luego los teólogos como Calvino se paran y dicen, ¿ves? Todo lo que Dios prevé es lo que Él mismo produce. En este punto a muchos les parece que Calvino ganó el debate sobre la interpretación de la Biblia y que tenemos que aceptar que el hombre es completamente pasivo, sin importar cuán desagradable esto nos parezca. Y a pesar de la conclusión filosófica que nos enseña que debemos cuidar nuestro comportamiento, que hemos visto arriba en parte 1, por temor de nuestras acciones que pueden afectar a nuestra predestinación. A pesar de esto, estamos de vuelta a la idea que realmente no es tan necesario que hagamos algo de esfuerzo para orar, ni que nos cuidemos a cruzar la calle. Porque la Biblia dice que Dios controla nuestras acciones y va a asegurar que no vamos a morir, aunque cruzando con nuestros ojos cerrados. Bueno, muchos calvinistas protestan que no es tanto así. Pero, como he visto, tampoco pueden explicar claramente por qué no. Se dice que es un misterio inescrutable. También esto trae la confusión de cómo puede ser que Dios predestine según presciencia de lo que Él mismo va a hacer. En otras palabras, si Dios construyó todo el futuro, realmente no sería necesario ver el futuro con presciencia, sería predestinación según preplanificación solamente. ¿Qué pensarías de alguien que dice poder ver el futuro y que para probar sus habilidades dice, mañana voy a llevar calcetines azules y comer pizza en tal restaurante y al día siguiente voy a lavar el auto? ¿No protestarías de que estas son cosas que Él mismo decide hacer, por lo que no muestran nada de presciencia? Entonces debemos torcer nuestro cerebro para interpretar la Biblia como si dijera que Dios prevé las cosas que Él mismo va a hacer. Tengo otra sugerencia. Debemos preguntar a Dios, si no necesitas prever esas cosas,
sino que las produces tú mismo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Que sí prevés. Un niño respondería así, ¿no es cierto? Y continuaría leyendo la Biblia en búsqueda de la respuesta. Debemos hacer lo mismo. Varios pasajes de Hebreos nos dan la respuesta, porque nos dicen qué es lo que debemos hacer nosotros. Cuando Dios nos manda a hacer algo es porque tenemos la habilidad de hacer lo contrario. Entonces, estas cosas son las cosas que somos capaces de hacer por nosotros mismos. Veamos otra vez a la Biblia. Aquí en Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Saltando al versículo 3 del mismo capítulo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estas son dos cosas que nos manda Dios. Hacer cosas con diligencia y no hay que descuidar las cosas que Dios ha hecho. Entonces, aunque Dios nos da la habilidad de oír su mensaje y la voluntad de recibirla, entonces nosotros podemos desatenderlo o descuidarlo. Podemos dejarlo irse. Podemos dejarlo apagarse. Ahora, y podemos ver a otro autor en la Biblia que transmite el mismo mensaje en otras palabras. No tengo este dispositivo aquí, pero en 2 Pedro, primer capítulo, versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo. Por lo cual, hermanos, en versículos 10 dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Esto es una confirmación del apóstol Pedro, que lo que hemos leído en Hebreos está confirmado por otro, no es solo un autor. Y esto está dando el mensaje de que tenemos que aplicar algo de diligencia. Si vamos a ver a Hebreos 3:12 hasta 15, vemos otra serie de exhortaciones. Y voy a leer algunas selecciones. Primero dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Y más adelante explica que no hay que, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y si somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, refiriendo al tiempo de Israel cuando estaba dudando a Dios y no recibiendo su palabra en este tiempo de ir por el desierto. Entonces vemos que estamos
viendo una serie de cosas que debemos cuidar. Solamente Dios puede ablandar el corazón. Solamente Dios puede darnos la habilidad de oír su voz. Pero nosotros podemos endurecer nuestros corazones y bloquear su voz de nuestros oídos. ¿Qué es de la fe? Bueno, en Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Está diciendo que no hay que dudar. Y está diciendo eso porque podemos dudar y no debemos hacerlo. Ahora vemos también a Santiago 1, versículos 13 a 17. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado porque de su propia concupiscencia, sus malos deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las concupiscencias para pecar vienen de nosotros, no de Dios. Dios hace todo lo bueno, pero nosotros tenemos la capacidad de hacer lo malo. Estas son las cosas que nosotros podemos hacer. Y estas son las cosas que Dios vio en el futuro con su presencia. Así es posible que Dios haya decidido el destino de una persona basándose en cómo esta persona posterga algo o cómo esta persona endurece su corazón contra la voz de Dios. Aunque la decisión final era de Dios, según su propósito, en su predestinación antes de la fundación del mundo. Los teólogos calvinistas objetan a esto, porque han decidido que el hombre no puede tener ningún mérito. Y según su lógica humana, parece que el no descuidar, el no ser perezoso, el no endurecer su corazón, el no dudar, o cualquier otro de estos tipos de cosas que hemos leído en Hebreos y Santiago, da algo de crédito a los esfuerzos y los méritos del hombre. Pero hay una distinción importante para notar aquí. Estas cosas que podemos hacer o dejar de hacer no son algo de lo cual nos podamos sentir orgullosos. Solamente son cosas que interfieren con la obra de Dios. Imaginen un niño pequeño que está ayudando, entre comillas, a su papá para arreglar el auto. ¿Cómo ayuda? Bueno, un niño en verdad puede ayudar un poquito, ¿no? Y entonces falla el ejemplo en este sentido. Pero en general no puede hacer nada sino quedar fuera del camino. No obstaculizar las obras de su papá. Nosotros somos ese niño o semejante a ese niño. Nuestra parte consiste en no obstaculizar las obras de Dios. Si el niño se jacta de que ha ayudado a su papá en el arreglo del auto, podemos sonreír porque damos todo el crédito por el arreglo del auto al papá. Y si alguna persona equivocadamente quiere decir que él ha contribuido a su propia salvación por no dudar o no endurecer su corazón, podemos sonreír de la misma manera. Dios recibe todo el crédito y toda la gloria. Pero el punto principal es que
Estas cosas negativas son las cosas que Dios nos manda no hacer. Por lo que son cosas que Dios ha puesto dentro de nuestra capacidad. Al contrario de creer, tener voluntad y habilidad, todas esas cosas positivas, sobre las cuales la Biblia nos dice claramente que son producidos en nosotros por Dios. Así, estas son las cosas que Dios vio en cada uno de nosotros cuando hizo su predestinación. Esto realmente resuelve el asunto teológico sobre la parte de Dios y la parte del hombre. Como el primer punto que hemos resuelto, esto también es una base sana para la vida práctica. La tensión se desvanece. No tenemos que evitar ser extremos, entre comillas, porque no hay consecuencias negativas al aceptar esa doctrina literalmente en su plenitud. Esta doctrina me hace tomar en serio el no descuidar la obra de Dios en mi vida, por temor de perder la elección de Dios para salvación o para otro asunto menor. Sin embargo, esta doctrina deja la responsabilidad en las manos de Dios como soberano absoluto. Puedo llegar a tener la seguridad completa de mi salvación, llegando a saber que Dios sí me ha predestinado para la salvación, por medio de ver la evidencia en mi vida, según 2 Pedro capítulo 1, que puedes leer cuando tienes tiempo. Pero al mismo tiempo entiendo que la predestinación de Dios incluye todas las condiciones o situaciones requeridas para dar la salvación o alguna otra bendición menor. Yo sé que es necesario que esas condiciones o situaciones se cumplan y temo que mi negligencia pueda resultar en cosas dolorosas o castigos para obligarme a cumplir esas condiciones necesarias. Pero también puedo descansar en la seguridad de que serán cumplidas por Dios, sin tener la culpa y presión abrumante sobre la posibilidad de fallar en cumplirlas. Bueno, hay algunas preguntas más. Por ejemplo, si Dios tiene control completa, ¿cómo es que Él permite la maldad? ¿O por qué Dios no detiene a las personas de dudar o endurecer sus corazones? ¿O eligió Dios a algunas personas para ir a la perdición? Para esto he hecho una parte 3 de esta serie para ver qué dice la Biblia sobre estas preguntas y otras más. Espero que hayas estas respuestas claras y satisfactorias.